Jóvenes Peregrinando presenta Shavuot. Shalom desde Jóvenes Peregrinando, mi nombre es Jacqueline y les voy a hablar acerca de la festividad de Shavuot. Vamos a ver conceptos acerca de Shavuot, qué enseñanza tiene para nuestras vidas actualmente, cuándo el pueblo de Israel celebró Shavuot, y vamos a hablar acerca de la promesa y algunos aspectos proféticos sobre esta festividad. Shavuot es comúnmente conocida como Pentecostés. La mayoría de las personas conocen a esta festividad por este nombre, pero vamos a ver a qué hace referencia esta palabra. Pentecostés es una palabra de origen griego cuyo significado es quincuagésimo, es decir, 50, y hace referencia al tiempo que transcurre entre lo que conocen como la Pascua y Pentecostés, al lapso de tiempo entre estas dos festividades. Y bueno, vamos a ver que esta festividad va más enfocada al conteo de semanas y por eso se le llama Shavuot, que viene del plural Shavua, que es semana. Y para esta festividad se cuentan 7 semanas después de Pesach y al día siguiente, es decir, al día 50, es Pesach, pero nos habla acerca de contar semanas. Lo vamos a leer en Levítico 23:15, que nos habla acerca de contar semanas, y dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Bueno, pues aquí nos habla de cumplir con estas 7 semanas que se deben contar. A esta festividad no solo se le conoce como la fiesta de las semanas, también se le conoce como la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, Bikurim, y se le conoce así porque para esta festividad se presentaba el nuevo grano delante del Eterno. Se presentaba al Eterno el nuevo grano y vamos a leerlo en Levítico, en este mismo capítulo, pero en el versículo 16, que nos habla acerca del nuevo grano que se presentaba al Eterno. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Nos habla de que después de haber contado 7 semanas, después de estos 7 Shabbats, de estos 7 ceses, al día siguiente era Shavuot, al día 50, y se presentaba el nuevo grano al Eterno. Pero vamos a ver en qué consistía el nuevo grano que se presentaba al Eterno. Lo dice más adelante en qué consistía, en el versículo 17, dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Bueno, aquí vemos que nos menciona acerca del pan, este nuevo grano, el trigo que se presentaba al Eterno. Y bueno, pues actualmente hacemos esto como un memorial para recordar el nuevo grano que se presentaba delante del Eterno, pero vamos a ver qué enseñanza tiene para nuestras vidas esto. Bueno, tiene que ver el nuevo grano que se presenta delante del Eterno, tiene que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo grano pues somos nosotros presentándonos como nuevas criaturas delante del Eterno, siendo vivos vivificados. Y vamos a leer Efesios 2:5, que nos habla acerca de esto. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia sois salvos. Bueno, es decir, éramos como muertos,
viviendo la vida, es decir, estábamos vivos físicamente, mas sin embargo espiritualmente estábamos muertos por todos nuestros pecados y bueno, viviendo según nuestras concupiscencias. Por favor del Eterno y por favor del Eterno, por medio de Yeshua venimos a ser vivos vivificados, lo que nos exhorta a examinarnos para no venir vacíos en esta festividad, para no venir vacíos sin ningún cambio en nuestras vidas y a no seguir viviendo la vida según nuestras concupiscencias, apartándonos de los yugos con el mundo, para nosotros ser como esa ofrenda mecida, para entregarnos como un sacrificio espiritual delante del Eterno, guiándonos, bueno, más bien como el Eterno lo pide y no según como nosotros creemos, haciéndolo de manera correcta. Vamos a continuar leyendo Levítico, vamos a continuar leyendo este mismo capítulo, pero vamos a leer desde el 18 hasta el 20. Y bueno, nos dice: y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Bueno, aquí vemos los sacrificios extras que se hacían, los korbanot, que se hacían en aquel entonces. Actualmente ya no los realizamos, no son necesarios, ya que vemos que Yeshua fue ese último sacrificio que cubre todos los sacrificios y actualmente pues no tiene que ver con un sacrificio de sangre, sino con un sacrificio espiritual de nosotros hacia el Eterno, como mencionaba hace un rato. Y bueno, vamos a ver cuándo se celebró Shavuot, cuándo el pueblo de Israel celebró Shavuot. Vemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el desierto, no celebraron Shavuot, ya que para esta festividad era necesaria la actividad de la agricultura para la siembra, la cosecha y presentar el nuevo grano delante del Eterno, y las posibilidades para llevar a cabo esta actividad no había posibilidades para llevar a cabo esta actividad en el desierto, por lo cual en el desierto no celebraron Shavuot ni primicias, porque tenía que ver con la agricultura. Y aparte vamos a ver en Levítico 23:9 que nos habla acerca de cuando cuando el Eterno le habla a Moisés y le da los mandamientos sobre las fiestas, pero después de que hayan entrado en la tierra que el Eterno había prometido. Y dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote. Y bueno, aquí ya empieza a explicar, a dar el mandamiento de las fiestas, a dar este mandato, pero vemos que menciona que cuando entren en la tierra que el Eterno había prometido. Y bueno, ahora vamos a ver los aspectos proféticos acerca de esta festividad y vamos a hablar acerca de la promesa también. Vamos a leer Oseas 6:3. Oseas 6:3 nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vamos a ver acerca de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Y vemos que desde el principio el Eterno quería habitar entre su creación, entre lo que había creado, quería estar cerca de su creación.
Y también vemos la caída del ser humano por el pecado. Se apartó esta presencia y vemos que el Eterno quería hacer lo mismo con el pueblo de Israel cuando al sacarlo de Egipto y darle instrucciones en el monte Sinaí con la entrega de la Torá, lo que es la lluvia temprana. Con la entrega de la Torá, las instrucciones de hacer un santuario para habitar en medio del pueblo. Lo vamos a leer en Éxodo 25:8, que nos habla acerca de lo que el Eterno quería hacer con su pueblo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vemos que el Eterno quería habitar entre su pueblo, entre lo que había creado. Y vemos también la idolatría del pueblo de Israel, que nuevamente por causa del pecado, esta presencia se separa y llama a Moisés para darle más instrucciones, y esta presencia regresa en el reinado de Salomón, en la construcción del primer templo. Mas, sin embargo, vemos que se repite lo mismo, se corrompen, y por causa del pecado nuevamente esta presencia se aparta y no regresa jamás hasta que se cumple lo que menciona el profeta Joel, lo mencionado por el profeta Joel, lo que se conoce como la lluvia tardía. Hasta que se cumple esta lluvia tardía, regresa lo que había anunciado el profeta Joel en Joel 2:28. Vamos a leer acerca de Joel 2:28, que nos habla acerca de esto. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y bueno, aquí vemos lo que mencionaba el profeta Joel, lo que se iba a cumplir, y vemos que todo esto se cumplió en el libro de Hechos. Narra que después de que el Eterno resucitó, estuvo 40 días, que después de que Yeshua resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino, y les dijo que esperaran la promesa dada, esta promesa de que esperaran la promesa dada. Y vemos más adelante que estaban en el día de Shavuot todos juntos, y al decir que estaban juntos, que estaban unánimes, se refiere a que estaban esperando esta promesa que el Eterno les había dado. Vemos que vino un estruendo como de un viento recio que soplaba sobre la casa, y al decir casa se está refiriendo al templo de Jerusalén. Y vemos que al llenarse el templo de esa presencia, su ruaj se derramó sobre los que estaban ahí, guiándolos para que hablaran en distintas lenguas la enseñanza del Mesías. Y bueno, cuando se menciona la palabra lenguas, hace referencia a idiomas, ya que menciona que había personas de muchas naciones, y cada una escuchaba lo que decían los apóstoles en su lengua materna, es decir, en su idioma. Estaban entendiendo lo que los apóstoles estaban transmitiendo, y no como comúnmente se conoce que son las lenguas, ¿no?
donde no se entiende ni una palabra de lo que se está diciendo y bueno, pues a una confusión, ¿no? Sino que se refería a idiomas, a idiomas porque estaban entendiendo lo que estaban diciendo en su idioma de cada quien, porque había personas de muchas naciones. Y bueno, menciona que estaban maravillados ya que eran galileos, no tenían conocimiento, eran considerados indoctos. Y era algo sorprendente donde el Ruaj estaba guiándolos para que hablaran, no lo que ellos querían, sino para que hablaran conforme a la voluntad del Eterno. Y algunos trataban de entender todo esto, mientras que otros vemos que se burlaban diciendo que estaban ebrios, pensando que estaban ebrios. Y bueno, vemos que cuando regresó esta presencia, no regresó a un templo, sino que regresó a las almas de los creyentes, a las almas de los que creían en el Eterno y confiaban en esta promesa. Vamos a leer Juan 14, 26. Y bueno, pues Juan 14, 26 dice, mas el Consolador es Espíritu, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que nos dejaría a ese Ruaj para ser guiados y vemos que todo esto se cumplió en Shavuot y hasta hoy en día el Eterno nos da de su Ruaj para ser guiados conforme a la voluntad del Eterno, conforme a lo que el Eterno quiere en nuestras vidas y no guiados según nuestras concupiscencias. Vamos a leer Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos servidores servirán al Eterno en espíritu y en verdad, porque también el Eterno tales servidores busca que le sirvan. Bueno, vemos que el Eterno estaba buscando ese remanente y sigue buscando ese remanente que le sirva como se debe y no como se cree. Y bueno, pues con esto podemos concluir en lo más relevante de Shavuot, a que ser como ese nuevo grano que se presentaba delante del Eterno, presentarnos como se presentaba este nuevo grano, y a ser guiados conforme el Ruaj que el Eterno nos ha dado y no conforme nuestras concupiscencias. Y bueno, pues Shalom, esto ha sido todo.